Debates, Elecciones 2025. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos este nuevo debate parlamentario en las pantallas de Canal 24 Horas. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de la televisión pública de cara a las elecciones del próximo 16 de noviembre. Va quedando menos y por supuesto la idea es votar informado y para eso también esta conversación con las y los candidatos de los distintos distritos. Estamos impulsando debates en todas las circunscripciones donde este año se elige también senadores y en todos los distritos. De lunes a viernes, en total 35 debates con invitación para 350 candidatos de los diferentes pactos y corrientes políticas. Y hoy es el turno del distrito 22, que reúne a las comunas de Angol, Traiguén, Curacautín, Galvarino, entre otras. Un distrito que pertenece a la región de la Araucanía y que tiene un padrón electoral de 925.402 personas, que representa un 5,93% del total nacional. En este distrito 22 se eligen 4 diputados. Y vamos a nombrar a cada uno de quienes nos acompañan en este debate parlamentario por el Pacto Chile Grande y Unido: Juan Carlos Beltrán, de Renovación Nacional, y Eduardo Cretón por la UDI. Por el Pacto Cambio por Chile, Gloria Navellán, del Partido Nacional Libertario. Por el Pacto Unidad por Chile, Andrea Parra, del Partido por la Democracia, Luis Penchuleo, del Frente Amplio, y Jimena Sepúlveda, representando al Partido Demócrata Cristiano, independiente por el Partido Demócrata Cristiano. Por el Pacto Verde, Regionalistas y Humanistas, Emilia Coñumil, de la Federación Regionalista Verde Social. Por Amarillos, Marcela Roa. Fueron invitados, pero no pudieron asistir al debate, Felipe Martínez, del Partido Republicano, y Valentina Sáez, del Partido Ecologista Verde. Como ha sido la tónica, explicamos el formato del debate. Tendremos 2 mini bloques con preguntas para cada uno de los candidatos, quienes tendrán 2 minutos. Al final de cada mini bloque, cada candidato contará con 1 minuto de réplica que estaremos viendo en las pantallas para que cierre sus ideas o responda si es que fue o se sintió emplazado por algún otro candidato. No es un cara a cara, digamos, pero evidentemente se da para la conversación entre las partes. Finalmente, al cierre del debate, cada candidato tendrá 1 minuto libre de disposición para hablarle a ustedes, los votantes, los electores del Distrito 22, por las pantallas de Canal 24 Horas y todas nuestras plataformas, también a través de nuestras plataformas digitales. Comenzamos entonces. Candidatos, candidatas, muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Un placer, ¿no? Un gusto. Gracias por la invitación. Gracias. Y partamos por seguridad. Tema nacional, pero un tema también que es relevante en la región de la Araucanía, en la macrozona sur. Vamos a hablar de desarrollo económico también, hay otros temas evidentemente, pero en todas las entrevistas que nos tocan, siempre, por ejemplo, para desarrollo económico dicen falta seguridad. Es una traba la seguridad. Y comencemos justamente con eso, con el candidato Eduardo Cretón. Candidato, 2 minutos que comienzan ahora. Le pregunto, ¿cuál es la situación de seguridad y qué propone también usted si llega al Congreso? Muchas gracias, Nicolás, y por supuesto a TVN por la invitación. Un agrado poder debatir con el resto de los candidatos a diputados. Y tengo entendido que hace un par de días atrás estuvieron acá los candidatos del Distrito 23 debatiendo acá en TVN. Así es. Y es súper importante esto porque la Araucanía es mucho más que Temuco, Villarrica y Pucón, como algunos piensan. La Araucanía es también la provincia de Malleco y la zona norte de la provincia de Cautín. No somos el patio trasero de la región de la Araucanía y lamentablemente es esa zona, la provincia de Malleco y la parte norte de la provincia de Cautín, una de las más olvidadas del país. Ahí es donde ocurre la mayor cantidad de atentados terroristas. Ahí es donde tenemos una de las peores índices en materia de pobreza. Pero han bajado los índices, ¿no? ¿Y las situaciones? Sí, han bajado, ¿ya? Pero todavía seguimos. Esta semana tuvimos un intento de asesinato de un agricultor en la zona de Coyipulli, en la zona de Tresillo y Coyipulli. Totalmente repudiable. Pero bueno, es necesario un cambio. Es necesario un cambio porque esa zona no puede seguir como está, porque no podemos seguir con esos niveles de abandono. Y para eso es necesario un cambio también en materia de seguridad. Y eso parte por llamar a las cosas como hay. En la Araucanía hay terrorismo y necesitamos cambiar este gobierno porque este gobierno ha sido cómplice pasivo de los terroristas en varias oportunidades. ¿Por qué cómplice pasivo el gobierno? Porque su candidata presidencial, Janet Jara, no se atreve a llamar las cosas en la Araucanía por su nombre. Pero el gobierno ha hablado de terrorismo. Pero su candidata presidencial, la de la continuidad, le hace el quite. ¿Y qué hay que hacer para controlar el tema de la seguridad en la Araucanía? Bueno, lo primero que vamos a hacer es ampliar el estado de excepción constitucional para que no solamente esté en los caminos, sino que efectivamente sirva para desbaratar a la CAM, a la UAM y a todas las organizaciones terroristas. Vamos a presentar la Estrategia Nacional contra el Terrorismo. Fíjese que el ministro Cordero, la ley que creó el Ministerio de Seguridad, lo obliga a tener una Estrategia Nacional contra el Terrorismo. Y hasta el día de hoy no vemos ni media página de esa Estrategia Nacional contra el Terrorismo. Esa Estrategia Nacional contra el Terrorismo podría partir, por ejemplo,
con presentar las querellas por la nueva ley antiterrorista, cosa que este gobierno sistemáticamente se ha negado. Y también en materia de seguridad, por supuesto, vamos a controlar la frontera, terminar con los beneficios sociales para los inmigrantes ilegales, vamos a construir más cárceles y vamos a aislar a los delincuentes peligrosos. Gracias, candidato. Seguimos entonces con el tema de seguridad. Distrito 22, es el turno de Emilia Coñumil. Candidata, hablamos de seguridad. Agrego un elemento, sé que quiere exponerlo en estos 2 minutos, que tiene que ver con lo que decía el candidato Getón, ampliar el estado de excepción. Vamos con los 2 minutos. Bueno, como bien decía, mi nombre es Emilia Coñumil Quiñimil. Yo soy de Ercilla, de una comuna sumamente estigmatizada y en donde tenemos el estado de excepción permanentemente. Por lo tanto, puedo hablar con derecho propio de lo que nosotros vivimos también allá. Conocimiento de causa, que el estado de excepción se ha vivido más de 2 años. Exactamente, con conocimiento de causa. Y puedo decir también que condeno todo hecho de violencia, pero sin embargo, el Estado se ha equivocado en tomar las medidas necesarias para combatir la delincuencia. Entonces, tomando desde ese punto de vista, nosotros tenemos que pensar en convertir esta seguridad que tanto anhelamos nosotros los chilenos y chilenas, ¿cierto? Y especialmente en la Araucanía. Nosotros queremos vivir en paz, pero ¿cómo se puede vivir en paz? Es cuando nosotros nos sentimos seguros en nuestros territorios. ¿Y cuándo nos sentimos seguros? Cuando nuestros niños son capaces de llegar a los establecimientos educacionales, cuando nuestros niños son capaces de caminar seguros y que tienen condiciones de conectividad adecuada para llegar a los establecimientos educacionales. Recordarle que yo soy profesora de vocación, conozco al dedillo las circunstancias que se viven en los colegios de Ercilla y en los colegios también, ¿cierto?, de la provincia de Malleco y parte de Cautín, cómo nuestra ruralidad tiene que llegar para acercarse a los colegios. Usted menciona el Estado se ha equivocado. ¿En qué se ha equivocado? En los segundos que nos quedan. En el término de decir que hay terrorismo en la Araucanía. En la Araucanía existen varios hechos de violencia, hartos, y que están afectando, ¿cierto?, porque no se han tomado las políticas necesarias para combatir. Sin embargo, tenemos este estado de excepción que más bien nos trae, encuentro yo, más pobreza, que nos ayude a combatir, ¿cierto?, la delincuencia que existe en el lugar. Porque al parecer, por lo que veo, el estado de excepción está para las comunidades mapuches. Y eso es algo que tampoco lo podemos nosotros estar viviendo constantemente. Cuando yo hablo de seguridad, no es que esté el avión, ¿cierto?, no tripulado sobre mi cabeza. Muchas gracias. Seguimos con la candidata Jimena Sepúlveda. Candidata, corren sus 2 minutos con el tema de seguridad. Agrego otro punto y una pregunta para ir elaborando también en este debate. ¿Hay o no terrorismo? Y me voy a enfocar en el distrito. Distrito 22, macrozona sur, pero en lo que estamos hablando en términos de los votantes a esta hora. Muchas gracias, Nicolás. Mi nombre es Jimena Sepúlveda, soy ingeniero civil industrial, fui seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de la Araucanía. Y me presento hoy día como candidata a diputada por el Distrito 22. Yo soy nacida y criada en la Araucanía, mis papás son profesores de la región y tengo 2 hermosas niñas que crecen también en la región de la Araucanía. Mi desafío personal, Nicolás, es llevar desarrollo al Distrito 22 y principalmente a la provincia de Malleco. Tú nos has preguntado por el tema de la seguridad. Y yo quiero decirles a todos los que hoy día nos están escuchando y principalmente a la gente del Distrito 22 que la seguridad tiene al menos 3 componentes. La seguridad social, la seguridad económica y también la seguridad pública. Nosotros no podemos pensar que la violencia se combate solo con represión. La violencia se combate también con mayores oportunidades. Y es ahí donde yo quiero hacer la diferencia. Mi propuesta concreta es justicia efectiva, fortalecimiento del trabajo de los fiscales, cárcel efectiva, fortalecimiento institucional, más recursos para nuestras policías. No podemos nosotros pretender que nuestras Fuerzas Armadas se hagan cargo de la seguridad pública al interior de nuestro país, al interior de nuestras comunas. Candidata, le planteo, ¿aumento de penas, por ejemplo, de algunos delitos? Por ejemplo, el robo de madera. Podría ser. Lo que tú planteas es muy importante porque con respecto al crimen organizado y al robo de madera, lo que aquí hay que señalar es que hay que aprobar la ley de levantamiento del secreto bancario, por ejemplo, y seguir la ruta del dinero. Entonces, mayor recursos para las policías, la ley de inteligencia, sacarla de una vez por todas, mayor coordinación y desarrollo territorial, inversión real, empleo y oportunidades para nuestra gente. Gracias, candidata. Vamos a estar hablando, por supuesto, también de economía, empleo, desarrollo económico en la región de la Araucanía y en el Distrito 22.
Va el turno entonces del candidato Juan Carlos Beltrán. Candidato, corren sus 2 minutos a partir de ahora. Tema seguridad. Muchas gracias, Nicolás. Uno de los principales problemas que tenemos en nuestra región de la Araucanía, y particularmente en el Distrito 22, dice relación con el temor a salir de noche por la delincuencia, por el narcotráfico, los asaltos, robos con violencia y quema de vehículos. ¿Qué es lo que yo propongo? Primero, aumento de dotación de carabineros. Sin lugar a dudas, escuchando el clamor de los alcaldes, de los dirigentes sociales, de los propios concejales, tenemos que aumentar la dotación de carabineros. Como diputado, perdón, candidato, ¿cómo podría aumentar la dotación de carabineros? Muy fácil, incentivando particularmente a todos los jóvenes de nuestro país a que postulen a una institución sólida y de prestigio como esta. Tenemos que tener cuarteles móviles, tal como lo hice junto con el alcalde de la comuna de Lautaro, Ricardo Jaramillo, que logramos un cuartel móvil para apoyar un sector importante. Necesitamos el apoyo del ejército, tal como lo hemos hecho hasta el minuto. He sido el diputado que ha aprobado todos los estados de excepción, sin lugar a dudas, porque me siento más seguro, porque recorro la región de la Araucanía y particularmente el Distrito 22. También luché fuertemente para una avanzada militar en Curacautín, en Traillén y también en la comuna de Lumaco. ¿Cómo avanzada militar? Avanzada militar significa, ¿cierto?, que tenemos un puesto de mando del ejército que se desplaza permanentemente a los distintos sectores en donde... un puesto móvil. Puesto móvil y que ha sido muy, muy eficiente. Quiero considerar que también debemos tener tecnología para las policías, mayor tecnología. He sido el diputado que ha aprobado la ley Naín Retamal para proteger a nuestros carabineros, darle más fortaleza y más seguridad a Gendarmería, a la ley de extraviado, la ley de usurpaciones. Pienso que es muy importante, y así lo he señalado, la comuna de Coyipulli, una de las comunas que más atentados ha tenido, junto al alcalde Manuel Macaya, hemos solicitado la construcción e instalación de un cuartel de la Policía de Investigaciones. Lamentablemente, este gobierno se ha oponido y han seguido los atentados. Quiero señalar, ¿cierto?, que en el presupuesto... Muy bien. Sí, pero sí era la idea. Quiero señalar que en el presupuesto que aprobamos, me preocupé particularmente que se destinaran recursos para carabineros y también para lo que es seguridad. Muchas gracias, candidato. Seguimos entonces el tema de seguridad, Distrito 22. Es el turno de la candidata Gloria Navellán. Candidata, corren sus 2 minutos. Hemos puesto varios temas en la mesa. Sí. Ahí usted elige. Muchas gracias, Nicolás. Muchos temas en la mesa, porque efectivamente, tal como decía Emilia, la seguridad es multidimensional. Pero convengamos en que hay ciertas cosas que es importante que la gente entienda y sepa. En primer lugar, la labor que nosotros como diputados podemos hacer básicamente es legislar y fiscalizar. Nosotros no tenemos la posibilidad de aumentar la cantidad de carabineros, nosotros no tenemos la posibilidad de aumentar la cantidad de comisaría. La verdad es que podemos conversar. No pueden presentar pero proyectos no es que incurran en gasto público. Por supuesto que no, porque eso no nos corresponde. Pero sí se puede conversar con el gobierno de pero turno. obvio, uno siempre conversa con el gobierno y el gobierno también tiene claras ciertas cosas, pero eso no quita ni pone que uno no puede estar diciendo que uno hace cosas que uno no puede hacer. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sí, efectivamente hay terrorismo en la Araucanía, hay terrorismo en Malleco, hay comunas donde están absolutamente cooptadas por el terrorismo. Supimos ayer, por ejemplo, del atentado que sufrió un Juan de Dios Fuente, un hombre de más de 80 años en su predio, mientras estaba viendo con un empleado para arreglar un cerco, fueron baleados, tuvo que terminar en una zanja. Gracias a Dios, Carabineros actuó con la importancia que tenía el caso, su camioneta quedó entera llena de balazos, pero en fin, y gracias a Dios no pasó a mayores. Pero tenemos un gobierno que yo creo que de repente se pierde un poco en la importancia de las cosas, porque ¿cómo puede ser que se haya presentado una querella por delito terrorista en el caso de quema de maquinarias en la zona de la costa, y el mismo día en que hubo un atentado donde murió un guardia de una forestal en el camino entre Victoria y Curacautín y otro quedó gravemente herido, no se hizo ninguna querella terrorista por ese motivo? Ahora, se hablan esos temas por la tipificación legal que puede darse en el proceso judicial. Sí, pero convengamos que el mismo presidente Boric ha dicho que hay terrorismo en la Araucanía, entonces yo no entiendo mucho qué están esperando los fiscales y los jueces para catalogar como tales los delitos que se dan, porque una cosa es que haya robo de madera, etcétera, pero eso es algo que ha habido siempre, igual que el abigeato. Lo que pasa es que ahora eso tiene connotación de narcoterrorismo y hay una pequeña diferencia, Nicolás. Bien, muchas gracias, candidata. Seguimos entonces con este debate. Es el turno de la candidata Andrea Parra. Candidata, comienza sus 2 minutos.
Nicolás, si hay un tema en el cual conozco bien es precisamente el tema de seguridad, porque me tocó ejercer el rol de gobernadora en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y también de delegada presidencial ahora en el gobierno del presidente Boric. Y la verdad es que este tema no debiera ser un tema de trinchera, porque quiero recordar que el crimen de los Luchinger Macay y el crimen de Catrillanca ocurrieron en el gobierno del presidente Piñera, no en los gobiernos nuestros. Creo que estamos mal cuando la los delincuencia, candidatos... partamos de la delincuencia, el que esté de gobierno no. Eso es lo que quiero recalcar, que no es un tema de trinchera, que es un tema, ¿no es cierto?, que a todos quienes aspiramos a un cargo en el Parlamento debiera preocuparnos y no utilizarlo como una bandera para aterrar a todo el mundo. Esto no es para eslóganes ni populismo. Lo primero que quisiera decir es que cuando nosotros estuvimos como gobierno, invertimos. No solo nos fuimos en el tema del discurso que apoyamos a Carabineros, sino que le pusimos plata a Carabineros, cambiamos sus vehículos, invertimos en tecnología. ¿Y eso qué resultado dio? En el año 2021 teníamos más de 1.600 atentados en la zona y logramos bajar hasta diciembre del 2024 a poco más de 365. Entonces, una cosa es el discurso popular, esto de asustar a la gente, que le sirve convenientemente a alguno, y otra cosa son los hechos. Ahora, ¿pero la gente no está asustada en el distrito? Sin duda que está asustada, y por eso es que hoy día sigue el estado de excepción, pero yo creo que este es un problema que tenemos que abordarlo desde muchos aspectos, desde el aspecto judicial, desde entender, ¿no es cierto?, que los parlamentarios, no por ser de oposición, van a estar permanentemente criticando al gobierno, sino que trabajar en conjunto para que esto de una vez por todas pare. Yo no tengo problemas como candidata del PPD de reconocer, ¿no es cierto?, que existen hechos terroristas, pero también quiero decir que de un tiempo a esta parte lo que ha habido, ¿no es cierto?, es una evolución donde se utiliza la causa mapuche como fachada para el crimen organizado. Bien, gracias, candidata. Vamos con el turno entonces del candidato Luis Penchuleo. Candidato, comienzan sus 2 minutos el tema seguridad del Distrito 22. Buenas noches, quiero saludar a los ciudadanos y ciudadanas del Distrito 22, de las 5 comunas de Cautín Norte y por supuesto a toda la provincia de Malleco. Sin duda que la seguridad en estos tiempos a nivel mundial y en Chile en particular es un tema insoslayable y que tiene que ser tratado en la transversalidad política. Pero la seguridad también hay que entenderla no solamente desde un punto de vista de la acción del Estado solo con el garrote y que seguridad solamente vamos a hablar de policías y de delitos. La seguridad hay que verla en su sentido mucho más integral y en el Distrito 22 particularmente allí tenemos problemas mucho más profundos como por ejemplo la no presencia del Estado, una deficiencia en la infraestructura pública y que finalmente va generando... Perdón, que los argumentos de los gremios de la infraestructura es que por las situaciones de inseguridad es difícil invertir en infraestructura, desde lo más básico hasta lo más avanzado. Eso aquí en entrevistas me lo ha mencionado muchas veces. Es que una cosa que se mencione, pero otra cosa, y en política también tenemos que ser serios, es que tenemos que verlo en perspectiva histórica. ¿Sí? Y si lo vemos en perspectiva histórica, los temas del rezago en el tema de infraestructura pública la hemos tenido... Desde antes. Desde antes y desde muchas décadas. Por lo tanto, hay cuestiones estructurales que hay que resolver en el territorio y particularmente en el Distrito 22. Pero como bien decía Andrea, la seguridad no se ataca solamente con discursos y inflando más el temor en la gente. Hoy día nosotros somos el país más atemorizado del mundo. Lo dicen las cifras y los estudios internacionales, incluso reconocido hasta por la Fundación Paz Ciudadana. Así es. Pero estamos por lejos de ser el país más inseguro del mundo comparado con los países de la región. Y eso a nivel nacional, no solamente de la región. Eso a nivel nacional. Entonces, indudablemente que sí hay delitos, pero eso han ido a la baja. Y eso también hay que decirlo porque los datos sí lo dicen. Por ejemplo, hoy día tenemos un 45 menos delitos que el año 2023 y un 68,9% menos delitos que en el año 2021 en la región de la Araucanía. ¿Por qué? Porque se han puesto los recursos donde tienen que estar, se ha invertido en inteligencia. Y por otro lado, tenemos que avanzar en el levantamiento del secreto bancario. Perfecto, muchas gracias. Y terminamos esta primera ronda de preguntas hablando de seguridad en el Distrito 22 con la candidata Marcela Roa. Candidata, corren ya sus 2 minutos. Muchas gracias. En primer lugar, saludo a todas las personas de mi región, donde yo nací, me crié y vivo. Y saludo también a las compañeras de lista que no están por distintos motivos.
para que darles mucha fuerza y empuje. Por otro lado, quiero agradecer a TVN en especial por este espacio, puesto que democratiza la información y la política, para que nosotros, ¿no es cierto?, los candidatos podamos expresar nuestras ideas, pero también para que los electores puedan ser informados. Quiero mencionar respecto a la seguridad que, por decirlo así, hay 3 patitas que son importantes: la delincuencia, la prevención y la participación. Como bien dijo el candidato Luis, ¿no es cierto?, la percepción de inseguridad en Chile y específicamente en la región de la Araucanía es alta. Actualmente un 78,2% de percepción de inseguridad, y respecto de la victimización estamos en un 5,7% en la Araucanía. ¿Qué quiere decir victimización? Quiere decir que son las personas que declaran haber sido víctimas de delitos, que no es sinónimo de haber denunciado el delito. Por otro lado, quiero indicar... Pero han escuchado de otras personas que han sido víctimas de delitos. Además, sí, por supuesto. Directa o indirectamente, digamos, del Sí, círculo. pero el índice de victimización, efectivamente, por lo que yo Percepción, investigué, sí. No, victimización, no percepción. Ya. Son 2 cosas distintas. Entonces, la victimización es cuando alguien ha sido víctima de delito, pero no necesariamente lo denunció. Y la percepción de inseguridad es lo otro que mencioné antes. ¿Ya? También quiero decir que en los últimos datos, Malleco aumentó el índice de delitos violentos, de connotación pública. Me quedan poquitos segundos, candidata, pero ¿qué hacer con eso, digamos, con esa realidad? Sí sé que me quedan pocos segundos, pero también sé que hay un minuto réplica. Okay. Perfecto, muy bien. Y es del 41,2% en Malleco. Los delitos de connotación pública son graves, son con violencia, son asesinatos, son con lesiones, homicidios, violaciones. Por eso es muy grave y también hay que abordarlo, como bien decían los otros candidatos, en conjunto, porque es un problema transversal, no tiene color político esto. Así es que eso es lo que yo quiero proponer en mi próximo espacio. Administrando estratégicamente su tiempo. Muy bien ahí, candidata. Vamos a ir a la réplica, pero antes, si me ayudan ahí en dirección con un plano general, porque quiero hacer un ejercicio para cerrar un tema también que teníamos en este debate. Levantar la mano, así, bien simple. O no levantar la mano. Voy a levantar la mano, voy a hacer 2 preguntas. ¿Mantener el estado de excepción? Sí, que levante la mano. Depende. Yo también depende. No sirve para nada. O sea, convengamos que este es humo. Pero ¿Y por qué humo? ¿Por qué humo, porque, candidato? ¿sabes lo que pasa, Nicolás? Es que lo brevemente para poder seguir. Genera sensación de seguridad cuando efectivamente vemos que no hay seguridad. Yo voto en contra del estado de excepción todas las veces. Y se vuelve permanente, ese es el problema. O sea, pero si es que excepción permanente, no sé, hay un problema con el vocabulario, parece. Ya, El perfecto. problema es qué solución damos si es que no tenemos el estado de excepción. Entonces, Estado de mientras, sitio. Una por otra. Yo mientras no haya una solución, he votado yo a lo favor mantengo. porque efectivamente da más seguridad, más tranquilidad, y la ciudadanía cuando se traslada en los sectores rurales, particularmente de noche, y ve al Ejército de Chile, evidentemente que se siente mucho más seguro. Candidata Parra. Cuando lo ven. Solo decir que el estado de excepción efectivamente da una tranquilidad a la ciudadanía, pero nadie puede pretender pensar que el estado de excepción por sí mismo va a solucionar los problemas. Claramente. ¿Candidata? De acuerdo. Yo quiero Brevemente. decir que en el último informe del Ejecutivo, específicamente a través del delegado Abdala, él reconoce que el estado de excepción ha sido fundamental para bajar justamente lo que dijo el candidato Luis. El porcentaje de delitos lo bajó el estado de excepción y él lo reconoce, porque Perfecto. llevamos más de 3 años. Candidata, Brevemente, por favor. Sí, para terminar la idea que decían antes, que yo vivo en el lugar, yo soy de una comunidad indígena, Coñomil Epuleo, en donde cada vez que transito por ahí, cierto, están los militares. Entonces yo lo que propongo y lo que siento igual es que las políticas públicas tienen que avanzar desde otra forma para que, cierto, nosotros nos sintamos seguros dentro de nuestro propio territorio, en donde nosotros habitamos, cohabitamos y Perfecto. donde nos Y con esa presencia desplegamos. le hago la pregunta brevemente. ¿Se siente más segura o...? Es que no me siento ni segura ni insegura, Perfecto. o sea, porque hay otras cosas que me hacen sentir insegura, como por ejemplo le decía el que los niños no lleguen al colegio. que usted decía Eso es me hace sentir muy insegura. Es que un adulto mayor no alcanza a llegar a un consultorio, a un CEFAM, porque no tiene los recursos o porque no tiene, cierto, las facilidades de poder llegar Perfecto. allá. Muchas Por lo gracias. tanto, por eso es la inseguridad para mí. Perfecto. Eso. Me desordené yo. ¿Quiénes habían dicho se mantiene el estado de excepción? Solamente levantar la mano, les pido. Perfecto. ¿Quiénes
para no mantener el estado de excepción? Levanten la mano. Y yo Estado de sitio. quisiera justificarlo. Por favor. Brevemente, para seguir con la réplica, en la réplica también podemos utilizar ese. Yo no levanté la mano, no necesariamente porque esté a favor o esté en contra. Lo Ya. que yo quiero manifestar aquí que la decisión de aprobar o no aprobar una prórroga más del estado de excepción no es o no debería ser una decisión ideológica. Aquí es verdad que nosotros tenemos que evaluar cuáles son los beneficios y los costos de esto, porque esto también tiene sus costos. Yo le voy a decir una cosa a Gonzalo. Cada día de estado de excepción le cuesta al Estado 21 millones de pesos. Estamos hablando de 350 millones de pesos cada 15 días. La señora Emilia decía la inseguridad que provoca que los niños no lleguen a la escuela. En Ercilla hubo una revuelta bien importante porque niños de Temuco no podían llegar a la escuela porque no tenían furgón escolar. Un día de estado de excepción paga el furgón escolar. Perfecto. Es que voy a seguir con el candidato Ventureo. Vienen las réplicas, tranquilidad, vienen las réplicas. Candidato. Y nos desordenamos. ¿No al estado de excepción? No mantenerlo. No, renovarlo. yo creo que el estado de excepción ya tiene más de 3 años. Es insostenible seguir manteniéndolo, una por el costo fiscal y por otro lado, el estado de excepción hoy día, si miramos las cifras actuales tenemos delitos que son mucho más bajos que periodos del gobierno anterior, que eran más altos y no había estado de excepción. Entonces, ¿cómo explicamos que teníamos más delitos antes, no había estado de excepción, hoy día Pero en algún minuto mencionó que habían bajado los delitos. Por eso, pero los delitos actuales, los de alta connotación... Ya, para hacer la... Claro, hoy día son mucho más bajos que en periodos del gobierno anterior y no había estado de excepción. Por otro lado, si hubiera que analizar el estado de excepción, habría que acotarlo a zonas muy específicas de la región. Ya, más focalizado. Y no estoy de acuerdo en que se estigmatice una región completa en donde se sabe en cuáles son los lugares donde podría, entre comillas, justificarse el estado de excepción. Muy brevemente, candidato, para cerrar ese punto, con estado de excepción, ¿han bajado o no los delitos? ¿O algunos delitos han bajado? Acabo de decir la cifra. Hoy día, es que para tenerlo súper claro, el 68,9% tenemos menos delitos de alta connotación en comparación al año 2021. Entonces funciona. Por supuesto, estamos diciendo que hay que mantenerlo entonces. Pero es insostenible tenerlo más de 3 años. Permanentemente. Permanentemente. O sea, si no, lo que dice la candidata, que esto de excepción es un tema conceptual que no se entendería, digamos. Pero hay una realidad aquí, perfecto. Claro. Candidato, lo veo muy ansioso. Le doy 2 segundos. Perdón. ¿Podemos pasar a la réplica? Vamos a la réplica entonces. Vamos a la réplica, perdón. Tiene toda la razón. Vamos a la réplica. Vamos a la réplica. Este tema quería aprovechar, pero pueden también en la réplica considerar lo que han dicho el resto de los candidatos. Vamos a comenzar con la candidata Marcela Roa, que estratégicamente esperaba su réplica. Sí. Lleva 1 minuto allá. Sí, solo preguntarte, perdona. Después de esta réplica viene la pausa. Solo eso. En un ratito más. Ah, usted está pero muy... Ya, Estás bajando de 10. Nacho, maneja los tiempos. Más que el conductor y moderador del debate. Muy bien. Lo siento. Después iríamos con la pausa, ahí me van a perfecto. Reiterar que el delegado, ¿no es cierto?, del señor Abdala, él reafirmó que el estado de excepción fue el factor que bajó los índices de violencia. Sin embargo, no es lo mismo un delito cualquiera, como decía Gloria, como el abigeato y otros más que son propios de la ruralidad, que el delito de connotación pública. Y quiero hacer ese hincapié porque ese delito es mucho más violento y eso, la violencia es la que ha crecido, no el número de delitos. Entonces, hacer esa salvedad, ¿ya? De hecho, a propósito de lo que dijo Gloria, recordemos que hace poco, el 23 de agosto, fue asesinado un obrero, un patrullero forestal, sin tener arte ni parte. Fue emboscado y su compañero, 60 años tenía él, y su compañero, 50 años, quedó gravemente herido con 3 balas de alto calibre. Entonces, eso es lo que está pasando. Lamentablemente bajaron la cantidad, pero la connotación, o sea, la violencia, aumentó. Y eso es lo que a mí me preocupa y por eso yo tengo algunas propuestas. Bien. Va a haber un minuto final también para okay. eso. Seguimos este minuto de réplica con el... Tranquila, candidata. Vamos parte por parte. El candidato Ventureo, por favor. No, yo lo que quiero decir es que efectivamente se lleva todas las pantallas y la atención de los medios los delitos de alta connotación pública. Y queda solapada el delito o el tipo de violencia que más se repite en la región de la Araucanía, que es la violencia intrafamiliar. Y allí la política pública, los parlamentarios, la política en general no se pronuncia. Y ese es el principal delito que nosotros debiéramos ver cómo lo atacamos desde la política pública, desde la política en general, porque los niños, las mujeres que se crían en un ambiente de violencia intrafamiliar, finalmente tienen e impacta su trayectoria de vida, finalmente termina
reproduciéndose ese círculo de la violencia. Solamente quería dejar esa acotación porque nos salen muchas veces los medios. Perfecto, candidato. Ahora, déjeme aprovechar la acotación también, ya que me emplaza, yo no soy candidato acá, pero violencia intrafamiliar, lamentablemente también hemos tenido que llevar, por lo menos en este canal, casos que han sido... horrorosos. Y más allá de mostrarlo o no, uno lo que quiere es que no sucedan esos casos. Pero entiendo el punto y no hay ningún problema. Me aproveché que estoy aquí en el medio, pero de nada, no, pero no sea así, pues, candidata, ¿cómo de nada? Ya, seguimos mejor. La candidata Andrea Parra comienza, candidata, su minuto de réplica. Bueno, yo solo quisiera decir que la seguridad no es solo cuando se habla de violencia rural o terrorismo en la Araucanía. También hay otras cuestiones importantes que nosotros debiéramos abordar, como es, por ejemplo, la conectividad digital. Hoy día, en la Ruta 5 Sur, tienes lugares como Pidima, que es un lugar que usualmente ocurren hechos de violencia, donde tú no te puedes conectar vía telefónica. Cuando tú dejas la conectividad telefónica o la conectividad digital solo al mercado, y no estableces un mercado regulado, que ahí sí es donde podríamos actuar como parlamentarios, podríamos de verdad entregar a todas las comunas rurales conectividad digital. Lamentablemente en la región de la Araucanía tenemos Meli, Peucolón, Quimaigal, Barino, Perquenco y Lumaco hoy día como las comunas con menos conectividad digital del país. Y eso también tiene implicancias en el área de seguridad. Gracias, candidata. Vamos entonces con otro minuto de réplica. La candidata Gloria Navellán. La candidata desesperada. Oye, es que sale mucho tema, pues, Nico, ese es el drama. Mira, fíjate que... Es que no tenemos todo el tiempo, pues, candidata. Sí, yo sé, pero usted igual, sabe. mira, yo sé. Hablando del tema de seguridad, yo creo que acá hay que pensar más bien en una política de un estado de sitio acotado en ciertos lugares. ¿Por qué? Porque nosotros el general Iturriaga, general en jefe del Ejército ayer, en la subcomisión de presupuesto, que ve el tema de defensa, se refirió al tremendo forado, porque esa fue la palabra que él ocupó, que hay hoy día en el Ejército respecto de platas. En buen chileno dijo, no alcanza la plata para llegar a fin de año con este tipo de actividad. No alcanza la plata ni siquiera para cubrir las elecciones. O sea, convengamos. Pero aparte de eso, tenemos un problema de un forado de 14.000 millones de pesos, producto de los estados de excepción. Entonces, yo digo, 3 años con esto, el Ejército desfinanciado, en parte producto de esto, no da por ninguna parte. Pero hay un tema, fíjate, que yo te quería decir, porque la Andrea habló de la conectividad digital y me voy a 5 segundos. Le quedan 5. Acá hay un tremendo problema, porque acuérdate tú que el gobierno no cobró las garantías que una empresa que no voy a nombrar, tenía que cubrir todo lo que era el tema digital y no lo ha hecho. De conectividad. Exacto. Y yo propuse una comisión investigadora y me creerás tú que la gran mayoría no quiso firmarla. Curioso, ¿no? Ya, ¿por qué no nombrar? WOM. Ah, la nombró. Yes. Ok, ya. Tiene fuero, sí. Ok, Pero seguimos. es una verdad. No, está bien. Candidata... Me perdí vos, candidata Navellán. Vamos con... candidato Beltrán, su minuto de réplica. Gracias, candidata. Bueno, muchas gracias. Yo insisto en que nosotros debemos preocuparnos, y en lo personal así lo voy a hacer, que en el próximo presupuesto se destinen los recursos necesarios para apoyar al Ejército de todas maneras, a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones, que son los que hoy día nos entregan un poco más de seguridad. Señalar también que son una persona que permanentemente se traslada en toda la región de la Araucanía y particularmente del Distrito 22, por los caminos. Y le quiero preguntar a usted, estimado televidente que me está mirando, ¿se traslada con seguridad, con tranquilidad en la noche? No es así. Siempre estamos con un temor. Y cierro por último en que debemos tener fiscalización para prevenir el abigeato. Tengo el caso de don Oscar Lecumán, de la comuna de Traiguén, que se le donaron 11 vacunos, una persona de 68 años. ¿Cómo se levanta? ¿Cómo se reincorpora a la sociedad? Don Luis Esparza, otro empresario de Sao, se le quemaron toda su maquinaria. Por eso también he aprobado ayer la ley de defensoría de las víctimas, porque creo que nosotros debemos entregar las herramientas a la gente honesta, Bien. la gente que está trabajando permanentemente y deben tener un abogado para defensa. Gracias, candidato. Seguimos entonces con estos minutos de réplica con la candidata Jimena Sepúlveda. Candidata. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Nicolás. Nicolás, No se preocupe. perdón. A propósito del tema de la seguridad, yo quisiera poner algunos datos sobre la mesa respecto al distrito. Mire, alta vulnerabilidad social en las comunas rurales, que son la mayoría de las comunas del distrito 22. El envejecimiento acelerado en las comunas pequeñas.
Ya se había dicho por otros panelistas, baja conectividad digital en las zonas rurales, el desempleo femenino elevado y los ingresos bajo el promedio nacional. La señora Gloria Navellán nos recordaba que la labor de los parlamentarios era legislar y fiscalizar. Efectivamente, eso es lo que se necesita, legislar. Hablamos de la ley de inteligencia, hablamos de la ley de levantamiento secreto bancario, fiscalizar las ejecuciones presupuestarias y también que la ejecución sea para todas las comunas, no solamente que se concentre en las grandes comunas de la región. Y con respecto a eso yo le puedo decir que yo he trabajado en las zonas críticas y le aseguro que se puede construir en las zonas críticas y que lo que se dice en la región no es tan cierto. Nosotros los que vivimos ahí lo sabemos. Muchísimas gracias, candidata. Seguimos entonces con la candidata Emilia Cuñumil. Candidata, su minuto de réplica. Bueno, terminando con el tema de seguridad y de la violencia y del terrorismo que se dice que hay en nuestra región, decir que no es así, que uno vive en este territorio, que lo quiere, que camina día a día y que se necesita más justicia social para emplazar, ¿cierto?, estas inseguridades sociales que nosotros tenemos. Necesitamos más conectividad, no solamente, como decía Andrea Parra, una conectividad, ¿cierto?, vial, sino también una conectividad digital, en donde tengamos las mismas igualdades de oportunidades que otros establecimientos, hablando de educación, también tengan las mismas oportunidades de conectarse, ¿cierto? De todas las falencias que nosotros tenemos en la Araucanía, de esta violencia sistematizada también a través de los medios que se nos hace ver como muy mal. Yo le digo con causa de razón que yo viviendo ahí, yo me siento segura en mi lugar, en donde estoy y siempre he nacido y me he criado ahí en esa zona. Gracias, candidata. Y termina esta réplica en este debate en el distrito 22 con el candidato Roberto Cretón. Bueno, se hablaba acá del costo que tenía el estado de excepción y criticaban el costo del estado de excepción. ¿Saben cuánto nos ha costado el conflicto violento y terrorista que llevamos en la región de la Araucanía? Según un estudio Cristian Larroulet, publicado en The Economist, un 22% del PIB regional. Esto nos ha costado vidas, maquinarias, trabajo, nos ha costado que la región de la Araucanía sea una de las más pobres precisamente por el conflicto que vivimos. Lo segundo que no quiero dejar pasar es que acá se plantea la idea de que hay una percepción, como echándole la culpa a la gente de que hay una alta percepción de inseguridad. Yo le invito a que le vayan a preguntar a Juan de Dios Fuentes si es que es una percepción nomás. Lo invito a que le vayan a preguntar a la familia Juan Barros si es que es una percepción nomás, camionero quemado vivo. A la familia Luxinger Macay si es una percepción nomás. No es una percepción, son familias que viven atemorizadas. Y lo último es que me hablan acá, y se hace lo lindo a la izquierda siempre, de que hay que ver la seguridad social y otras cosas. Bueno, hablemos de seguridad social. Este gobierno, el que ustedes defienden, quiso recortar en 7.000 millones de pesos el presupuesto de la región de la Araucanía. Ha decrecido en 9% el presupuesto que estamos gastando en educación inicial. Y ha aumentado, bueno. Ya, pero vamos a ir hablando de esto. No, y de hecho vamos a hacer una innovación. Hacemos innovación en todos los debates. Esa es la gracia. Sí, porque esta cosa tiene que ser dinámica también. Obvio. A cada candidato y candidata, antes de ir a la pausa, tranquila, candidata, vamos a tener pausa y vamos a hablar de economía después, que es súper importante, trabajo, desarrollo y otros temas, evidentemente. Vamos a dar 30 segundos a cada una de las candidaturas con la siguiente pregunta. 30 segundos, me van a matar porque la pregunta da para más. Si llegan al Congreso, ¿cuál es la primera propuesta que ustedes plantearían en términos de seguridad para cerrar este aspecto? O aquellos quienes van por un nuevo periodo, ¿cuál darían urgencia dentro de su diputación? Comenzamos con el candidato Cretón, 30 segundos, propuesta. Bien, primero vamos a construir más cárceles de alta seguridad. Vamos a sacar a los delincuentes del centro de la ciudad. Hoy día hay cárceles en el distrito de nosotros que están en pleno centro de la ciudad, como en Lautaro, o en Victoria, o en Treguén, y eso hace que el delito venga persiguiendo a los delincuentes. Hay que aislar a los delincuentes. Hoy día las estafas se hacen desde las cárceles. Necesitamos que los delincuentes estén aislados. Y también, por supuesto, la Estrategia Nacional contra el Terrorismo, la Ley de Inteligencia y la RUF, que es un debate que todavía está pendiente. Me echó a perder la innovación, pero era una nomás. Pero está bien. Usted me dio 30 segundos. Y la hizo muy bien y por eso está la libertad, evidentemente, de una o más propuestas. Esa es la gracia. Lo estoy molestando, candidato, tranquilo. Candidata Cuñumil, corre sus 30 segundos, propuesta o propuestas. Ya, siempre nosotros queremos avanzar en el diálogo, en la paz, en la seguridad, ¿cierto? Dentro de un Cumemoñén, que es un buen vivir que todos y todas las chilenas y los chilenos queremos en nuestros territorios. Queremos vivir bien, queremos vivir tranquilos y en paz. Y hay cosas que nos van
como les decía, atemorizando. Entonces, una de las propuestas es, cierto, formar estas mesas de diálogo, pero que sean de una permanencia transversal y obviamente permanentes en el tiempo, en donde todas y todos sean escuchados. Bien. No solamente víctimas, sino que también aquellos que hemos sido victimarios de esta violencia sistemática que se vive en la región. Perfecto. Muchas gracias, candidata. Candidata Jimena Sepúlveda, 30 segundos, propuestas con respecto a seguridad. Bueno, lo había dicho yo hace un momento atrás, las propuestas son tres ejes. Justicia efectiva, esto el fortalecimiento del trabajo de la Fiscalía y cárcel efectiva también. El fortalecimiento institucional, estamos hablando de fortalecer nuestras policías, aprobar de una vez por todas la ley de inteligencia, fortalecer la coordinación entre las policías. Y esto que es algo súper importante, que no puede quedar fuera de la discusión de la seguridad y que tiene que ver con el desarrollo territorial, inversión real para el Distrito 22, inversión real para la Araucanía. Bien. Gracias, candidata. Candidato Juan Carlos Beltrán, corren sus 30 segundos con propuestas en materia de seguridad. Bueno, concuerdo absolutamente que el Estado, la ley de inteligencia debemos llevarla adelante de todas maneras. Eso da mayor seguridad, mayores recursos. A Carabineros particularmente, y reitero, debemos preocuparnos que se le asignen los recursos en el presupuesto y mayor tecnología. Y además, agilizar los procesos para las víctimas, que puedan tener realmente el Estado, reparar ese daño y que puedan salir adelante. Gracias, candidato. 30 segundos para la candidata Gloria Navella. Propuestas. Muchas gracias, Nicolás. La verdad es que leyes hemos hecho. Hemos sacado un número histórico de leyes relacionadas con seguridad. El problema es que no se aplican. Por lo tanto, yo creo que lo primero que podemos hacer cuando seamos gobierno, porque espero que seamos gobierno, es una amplia reforma judicial. El Poder Judicial no está funcionando, señor, señora, y usted lo sabe mejor que yo. En segundo lugar, cárceles sí, pero de baja complejidad. Porque las cárceles que tenemos hoy las podemos adecuar para mediana y alta. Lo que necesitamos es para los que se roban el Super 8. Eso, para partir conversando. Perfecto. Muchas gracias. Candidata Parra, tú 30 segundos. Decir que me parece que desde la perspectiva del Parlamento nosotros podemos aportar efectivamente entregando mayor presupuesto a los ámbitos de seguridad. Me preocupa particularmente los fiscales que hoy día requieren de más apoyo presupuestario. Creo que me gustaría trabajar en un proyecto de ley que castigue más severamente a los delincuentes prolíficos, porque hoy día tenemos personas que se detienen 200, 300 veces y sigue la puerta giratoria. Y, por supuesto, voy a apoyar una ley de reparación de víctimas de violencia rural, porque, insisto, no es un tema ideológico, es un tema de la Araucanía que todos debemos apoyar. Gracias. 30 segundos. Candidato Luis Pincholo. Fortalecimiento de las capacidades estatales en dos aspectos: inteligencia y control para combatir el crimen organizado y para que el Estado esté dotado de perseguir el delito de una manera moderna y mucho más eficaz. Perseguir el dinero, por supuesto, porque se ha demostrado de que muchas veces se captura a quien hace el portonazo, por ejemplo, pero lo que se está haciendo ahí es simplemente atacar el eslabón más débil de la cadena delictual, al soldado, al más fácil de reemplazar, y no a los quienes están detrás como autores intelectuales. Tiempo. Y así como vamos a perseguir al que se roba el Super 8, también al ladrón de cuello y corbata, por supuesto. Gracias, candidato. Y terminamos esta ronda de 30 segundos. Candidata Marcela Roa. Bien. La seguridad es multidimensional. Por lo tanto, como bien lo han conversado acá, se debe atacar o se debe bajar, digamos, la inseguridad a través de eso. Yo tengo 3 propuestas en 3 ámbitos. Primero, nuestras policías. Hay que fortalecerlas. La dotación de carabineros cada 2 años son 2.000. Y cada año se van a la baja, a retiro, 1.500. Por lo tanto, cada 2 años tenemos 1.000 menos carabineros. Tiempo, candidata. Cierra la idea en un segundo. Sí. Lo otro es educación y trabajo. Perfecto. Muchísimas gracias. Como prevención. Pausa. Vamos a la pausa. Debate parlamentario Distrito 22 con las candidatas, con los candidatos que nos acompañan aquí en Canal 24 Horas. A la vuelta, temas súper relevantes: economía, desarrollo productivo, empleo, sueldo. Vamos a hablar de eso al regreso aquí en Debate por Canal 24. Debates. Elecciones 2025. Bien, regresamos. Debate parlamentario 2025 aquí en Canal 24 Horas. Distrito 22. Lo decíamos, vamos a hablar de economía, mercado laboral, sueldos, desarrollo económico, empleo, tantos temas
Vamos a comenzar justamente con eso. Los 2 minutos, las propuestas, el diagnóstico de la candidata Marcela Roa. Candidata, con sus 2 minutos, economía. Bien. Respecto a la economía, en primer lugar, contextualizar. La región de la Araucanía tiene una matriz productiva en 4 áreas principalmente, que es la silvo-agropecuaria, el comercio, el transporte y telecomunicaciones y la manufactura. Respecto de eso, debo señalar que en el Distrito 22, que tenemos además una región privilegiada en clima y en recursos naturales, las exportaciones de fruta, principalmente en Malleco, han sido un gran motor de la economía. De hecho, en un informe del 2025, esto aumentó un 125% respecto a un mismo periodo del mismo año. En relación a la economía, también debo decir que para llegar a tener un país desarrollado, tiene que haber una educación de calidad. Pero ahí yo me quiero detener, porque yo soy educadora hace 30 años. Y la educación no basta solo con la información y el contenido, hay que formar personas. Pero además hay que enfocar el currículum de una manera más adecuada. Vale decir, en la primera infancia o en la educación primaria, secundaria, sí, también, hay que enfocar el currículum de otra manera, que no sean contenidos, sino que sea formación para la vida. Candidata, en lo segundo, aquellos estudiantes que tienen que salir de la región para, por ejemplo, llegar a Santiago para cursar la educación superior o la educación técnica profesional. ¿Qué hacer ahí también? Bien. En ese sentido, es un tema de oferta, la verdad. Sí. Es un tema de oferta y oportunidad. Y eso también se puede adecuar. Sin embargo, yo no creo que uno deba ser demagógico y decir que vamos a tener todas las carreras en la Araucanía, porque eso no es así. Y también quiero agregar otra cosa, que la formación que se nos da es lamentablemente como cantaba una canción, conozco los cuentos del futuro, y no es así. Todas las personas son necesarias e importantes. Desde el recolector de basura, ¿qué haríamos sin ellos? Por lo tanto, no todos pueden estudiar para ser generales o jefes, y hay que mejorar en ese sentido la educación técnica, y con eso a la vez mejorar la producción y mejorar la economía. Muchas gracias, candidata. Va a los 2 minutos, el tema es economía, con las distintas áreas, evidentemente, del desarrollo económico que son necesarias en la región, en el distrito, con el candidato Luis Pencholeo. Candidato, sus 2 minutos. En el Distrito 22 se tiene que definir otros modelos de desarrollo económico y productivo. Hoy día tenemos al sector forestal instalado ampliamente en ese territorio, que representa el tercer sector económico más importante del país en términos de los recursos que maneja. Pero paradojalmente, la gente, la gran mayoría de la gente de ese territorio, hoy día es la más pobre del país. ¿Cómo le explicamos eso a la gente? Entonces, ese modelo no ha traído riqueza ni bienestar para la gente del territorio. Y por lo tanto, allí hay otros sectores que tenemos que impulsar con fuerza, como el comercio local, las pymes, la agricultura focalizada principalmente en la pequeña agricultura familiar campesina y por supuesto que el turismo, cosa que el desarrollo que se define en el territorio finalmente termina impactando positivamente en la gente y la gente viva mejor. Candidato, ¿cómo atraer inversiones? Es bien general lo que pregunto, pero ¿cuál es la visión que tiene usted al respecto? Hoy día la política pública tiene que dar incentivos, tiene que focalizar, tiene que decir, mire, estratégicamente pensar en el mediano o largo plazo, en el Distrito 22, esto es lo que vamos a impulsar y esto va a ser nuestra visión de territorio. Y por lo tanto, en la medida en que la política pública vaya generando esas condiciones, vaya generando incentivos, apoyos, va a ir llegando también la inversión pública, porque va a tener, valga la redundancia, incentivos. Y por otro lado, el Estado tiene que invertir y tratar de acortar esa brecha histórica que tenemos de la infraestructura pública, conectividad, camino, señal telefónica, internet, etcétera, infraestructura en salud, en educación, que hoy día, si nos comparamos ni siquiera con el resto del país, sino que solamente con Cautín tenemos una brecha tremenda. Y esa brecha es histórica, que lleva ya varias décadas. Hoy día uno escucha candidatos que como que le achacan toda esa responsabilidad y toda esa consecuencia a la seguridad, y no es tan así. La seguridad se comenzó a agravar en la región de la Araucanía a partir del año 97, pero estas brechas las tenemos desde muchas décadas antes. ¿Y por qué? Porque estructuralmente no se ha pensado un modelo económico pensando en el bienestar de la inmensa mayoría de la gente, sino en unos pocos. Gracias, candidato. Siguen este debate aquí en Canal 24 Horas, Distrito 22, candidata Andrea Parra. Vamos con sus 2 minutos. Bueno, yo quisiera decir que en la Araucanía la industria agroforestal es fuerte.
Sin duda es un tema, me preocupa que al menos el 40% de la fuerza laboral agrícola está en condiciones de informalidad. Por lo tanto, desde la perspectiva, ¿no es cierto?, del desarrollo, quiero decir que la principal tarea no la tienen los parlamentarios, sino que el gobierno regional y el gobierno de turno. ¿Con respecto a la informalidad? No, respecto de implementar políticas como subsidiar el empleo y otro tipo de cosas, ¿no es cierto? No, el parlamentario más bien hace leyes o propone ideas y es de alguna manera un coayudante para tener una mirada. Yo tengo harta esperanza en el actual gobernador, creo que le va a dar un giro de tuerca importante a lo que es la tarea. Tuvimos un ex gobernador bastante complejo, implicado, ¿no es cierto?, en casos fundaciones. Y que tiró plata a todos los amigos empresarios. Yo espero, ¿no es cierto?, que está en investigación, pero en una investigación bastante avanzada, donde hay detenidos, donde hay personas imputadas hoy día. Igual que en otros casos de fundaciones. Yo espero, ¿no es cierto?, que eso se aclare. Y por otro lado, quisiera decir que hay una tarea muy pendiente en la Araucanía que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los temas de riego. Creo que dejamos de hacer grandes embalses. Nosotros, desde mi perspectiva, debiéramos ir virando hacia la industria hortofrutícola, porque el cambio climático nos favorece, pero para eso necesitamos riego. Potenciar el turismo, pero para eso necesitamos camino. Entonces, mi voluntad está, ¿no es cierto?, con colocar todo mi empeño en los temas presupuestarios para que efectivamente mejoremos esas áreas y también podamos invertir en la capacitación de las personas, porque tenemos una masa de gente con muy baja calificación y que por lo tanto no puede acceder muchas veces a mejores sueldos producto de aquello. Sin duda tenemos un problema con la informalidad laboral, somos una de las regiones que está top en eso. Bien. Y con el desempleo femenino. Gracias. Candidata Gloria Navellán, sus 2 minutos. Gracias, Nicolás. Mira, la verdad es que el tema economía es un tema súper relevante. Yo soy presidenta actualmente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Y efectivamente creo que el tema agrícola no es menor en nuestra región. Pero desgraciadamente cuando tenemos gobiernos que en el presupuesto propuesto para el año 2026 proponen un tremendo aumento en cultura y prácticamente mantener el mismo presupuesto paupérrimo que tiene agricultura, no tengo idea, creerán que la gente come cultura. ¿Pero está mal aumentar cultura? Es que no, ese no es el punto, Nicolás. Ajá. La cultura es súper importante, pero tú comes cultura o comes comida. ¿Quién produce comida? Los agricultores. Entonces, si tú no comes, no vas a poder disfrutar de la cultura. Por lo tanto, pongamos el énfasis donde tiene que estar. Acá tenemos que aumentar el presupuesto en agricultura porque claramente es insuficiente. Hace décadas es insuficiente. ¿Ya sé dónde se focaliza ese aumento del presupuesto de agricultura? Sea, de partida, urgencia. Veamos todo el mal trabajo que está haciendo desgraciadamente el Servicio Agrícola Ganadero, donde le acaban de pedir la cabeza al director, porque tenemos un problema serio, no solo en la zona norte, también en la zona nuestra, de fiscalización. El SAC es un servicio que además aporta, sobre todo a los pequeños agricultores, en muchos servicios. Y desgraciadamente hoy día casi no se ve, porque tienen que andar en sus vehículos propios, porque no tienen plata ni para confort, dicho en buen chileno, porque así es. Lo mismo pasa con INDAP y así sucesivamente. Pero aquí hay cosas bien importantes. Mira, Lucho hablaba de la agricultura familiar campesina, sin desmerecer, pero no alimenta a Chile. Acá tenemos que aportar a la agricultura en general, no solo al más pequeño, también al mediano y al grande. Segundo, menos Estado, más asociatividad. Yo creo en la asociatividad. Estamos viendo un proyecto de ley justamente ahora en la Comisión de Agricultura, donde la asociatividad es fundamental para que el agricultor tenga fuerza y salga adelante. Además de eso, menos subsidios. ¿Hasta cuándo? Si el Estado no tiene una maquinita para hacer plata, es la plata nuestra. Propongamos que acá haya inversión, bien, pero de los privados. Muchas gracias. Candidato Juan Carlos Bertrán, vamos con sus 2 minutos. El tema es economía en el Distrito 22. Bueno, nuestro distrito destaca por la pequeña y mediana agricultura y ganadería, los servicios enfocados al turismo y al local comercial y energía. La pobreza es, sin lugar a dudas, lo más complejo que estamos enfrentando, particularmente en el distrito 22. Quiero destacar el gran trabajo que está realizando Camilo Guzmán desde el punto de vista de la agricultura. ¿Qué propongo? Primero, incentivo a la inversión de carácter tributario, que el Estado sea un aliado de los privados y evidentemente, ¿cierto?, apoyando también a las pymes. Con exenciones tributarias, rebaja impuestos. De todas las facilidades que se le pueda dar a un inversionista que vaya a la Araucanía y que se arriesgue, porque hoy día lamentablemente no todos se arriesgan. El aumento a la inversión fiscal
para el desarrollo de nuevos proyectos que creo que es clave. Acelerar los tiempos de aprobación. Hoy día hay una burocracia realmente enorme. Hay una ley de permisos sectoriales, falta la medio ambiente. Apoyo al emprendimiento local y pyme. El turismo, lo dije en su minuto, el aeropuerto debería ser internacional, que lleguen turistas extranjeros directamente a nuestra región de la Araucanía. Tenemos bellezas naturales extraordinarias, Parque Nacional de Tolhuaca, Conguillío, Nahuelbuta, Tangol y Purén, la reserva de Malleco y Maralcahuello, el Parque Urbano de Lautaro, otro atractivo turístico, centros de esquí en Melipeu, Covilcún, Curacautín, las termas. Además, pertenecemos al Geoparque Cutalcura. Por eso, como diputado, he aprobado la ley del royalty minero que inyecta recursos a todas las municipalidades. Hemos eliminado el IVA de los APR y apoyo a bomberos permanentes. Y ahí quiero señalar que también hemos estado trabajando en el tema agrícola, porque nuestra región y nuestro distrito evidentemente es importante y debemos seguir. Cierro señalando que además el Estado de Chile debe invertir, por ejemplo, en la construcción del hospital de Vilcún con la alcaldesa Catherine Migueles, genera mano de obra y genera preocupación a nuestra gente. El hospital de Traiguén con Luis Álvarez, alcalde, y también, ¿cierto?, el hospital de Purén con Fran Barbieri. Son temas que van a generar mano de obra y trabajo para la gente que hoy día está desesperada y no tiene fuente laboral. Tiempo. Gracias, candidato. Seguimos con esta primera ronda de este segundo tema, economía, con la candidata Jimena Sepúlveda. Candidata. Muchas gracias. Mire, yo le voy a dar algunos datos. La región aporta el 2,9% del PIB nacional. Y de ese 2,9, el 75 al 80% lo produce Cautín y solo el 20 al 25 se produce en Malleco. ¿Cuáles son los rubros principales en Cautín? Servicios, comercio, construcción, manufactura. ¿Cuáles son los rubros principales en la provincia de Malleco? Silvicultura, agricultura, industria primaria forestal. La industria primaria forestal genera la silvicultura, ¿cierto? Y la agricultura, estos rubros principales en Malleco, que generan 1.000 a 1.500 millones anuales del PIB. Pero se mantienen los índices de pobreza más altos de toda la región. Hay una paradoja ahí. No se entiende, digamos. No se entiende. Entonces, yo diría que entre tanta medida pequeña y la invitación que yo hago es a que pensemos nosotros a nuestro distrito y principalmente a la provincia de Malleco en grande. Generar un gran polo de desarrollo territorial regenerativo. Pero mientras esto ocurre, mientras hacemos esa transición, hagamos una etapa de transición estratégica. ¿Qué les propongo yo? Obligación de procesamiento local de la madera. Esto daría empleo para nuestra región. Al menos que el 40% de la madera extraída sea procesada en nuestro territorio. Un fondo de desarrollo territorial, que el 3% de las utilidades de la empresa forestal queden en la región y vayan a un fondo que financie infraestructura, educación, emprendimiento para nuestro distrito. Centros de formación técnica los tenemos que fortalecer. Tenemos 2 enormes centros de formación técnica estatales, uno está en Angol y otro está en Lautaro. Y cuando hagamos este avance en esta transición y vayamos a nuestro polo de desarrollo territorial, que es la meta adelante de objetivo para el desarrollo de nuestro distrito, trabajemos en la silvicultura regenerativa e invitemos a nuestros agricultores a cambiar su modelo de desarrollo y de producción. Tiempo. Muchísimas gracias. Vamos a seguir debatiendo sobre esos temas. Turno de la candidata Emilia Coñumil. Candidata, empiezan sus 2 minutos. Bien, una de las formas, ¿cierto?, de crecer en economía tenemos que ver y pensarlo en tierra, agua y desarrollo agrícola con visión de futuro. Eso significa, ¿cierto?, que tenemos que modernizar también nuestros cultivos con innovación, con tecnología. También es un tema muy recurrente en la zona que tiene que ver con el agua, y el agua tiene que ser, ¿cierto?, agua para todos. El agua es un derecho esencial para la vida y la producción, y su escasez también es una preocupación creciente en nuestra región. Protección y priorización de los recursos hídricos, los cuales tenemos que hacer también innovando y colocando tecnología de punta. También otra forma de crecer, ¿cierto?, en economía es empoderando a nuestros jóvenes y mujeres en el área agrícola para que nuestros jóvenes también permanezcan dentro de la zona. Eso es sumamente importante, que nuestros jóvenes no se vayan y que ¿cierto?, los colegios también estén enfocados en estas áreas que ya han sido mencionadas por otros candidatos. También, candidata, y el empleo, en los segundos que quedan, 46 segundos.
en el empleo, obviamente que nosotros tenemos que potenciar las pequeñas y medianas y los pymes que están dentro de las comunas, aquellas ferias que se encuentran, ¿cierto?, en cada una de las comunas que uno visita, en cómo las mujeres, ¿cierto?, pueden lograr sus productos, pero cómo también nosotros las podemos ayudar a que ellas puedan fortalecerse y puedan crecer aún más. Gracias, candidata. Y terminamos esta segunda ronda de un segundo tema. Viene la réplica, evidentemente, con el candidato Eduardo Cretón. Candidato, comienza sus 2 minutos ahora. Muchas gracias. Hablemos de economía. La izquierda, la verdad es que lleva años hablándonos de que hay que cambiar el modelo y de que hay que repartir la torta. Pero la verdad, la izquierda no tiene idea de cómo hacer crecer la torta. Fíjese que el presidente Boric en campaña nos prometió que iba a crecer a un 3,4%. La verdad es que hoy día está creciendo Chile con suerte al 1,9%, con el peor crecimiento económico desde el retorno a la democracia. ¿Qué hace la derecha para que crezca la región? Vamos por parte, Nicolás. Ok, vaya. Lo único que ha crecido con este gobierno ha sido las listas de espera, los pitutos y el desempleo, 9,3%. La pregunta es cómo hacemos que vuelva el país a crecer, porque sin crecimiento económico no hay trabajo. Eso es lo que nos dice la gente en el Distrito 22. No hay pega, la gente quiere una oportunidad para poder trabajar. Y por lo tanto nosotros tenemos que volver a crecer. ¿Cómo vuelve a crecer Chile? ¿Y cómo vuelve a crecer la región de la Araucanía? Bueno, nosotros hemos hablado de bajar los impuestos. Hoy día Chile es uno de los países que tiene los impuestos más altos a las empresas en la OCDE. Chile dejó de crecer cuando Michelle Bachelet, de la cual varios de ustedes fueron parte del gobierno, hizo una reforma tributaria que nos cortó los brazos. Desde ahí que Chile no ha retomado la senda del crecimiento. Y por lo tanto queremos bajar los impuestos para que los inversionistas extranjeros vuelvan a mirar a Chile como un país donde se puede ir a invertir. ¿Bajar gradualmente? Gradualmente a un 23% en una primera instancia y ojalá llegar a un 18%, 23% el promedio de la ¿Que OCDE. va a significar menos recaudación también? Menos recaudación, pero es que efectivamente también podemos dar otro bloque por el tema de los recortes fiscales. No, yo entiendo. Dale. Ahora, necesitamos volver a crecer ¿para qué? Para invertir en infraestructura. ¿Sabían ustedes que en la región metropolitana el 92% de los caminos están pavimentados y en la región de la Araucanía con suerte el 92%, o sea, el 25%? O sea, ahí tenemos una brecha con la región de la Araucanía brutal. ¿Y qué proponemos nosotros? Una ley de conectividad rural que vaya cerrando esa brecha. Una ley de conectividad rural que permita a las personas, por ejemplo, en el sector de Mitrauquén, en Lonquimay, no tener que andar 1 hora en bus para poder hablar por teléfono. Y por supuesto que tenemos que avanzar en potenciar lo que es nuestro, el turismo, la agricultura y las energías renovables. Muchísimas gracias, candidato. Va el minuto de réplica, que es de 1 minuto. Hablamos de economía, los temas que han quedado también en esta conversación, en este debate entre las candidaturas. Comenzamos con la candidata Emilia Coñumil. Su minuto. ¿Qué pasó, candidata? No, que yo quería replicar. Yo también. Ya, pero alcanzamos, sí, ya. Repliquemos. Sí, Repliquemos. que empiece ahí por ella. Pero quiere replicar, pero si va a llegar, tranquila. ¿Pero por qué tanto? Pero déme, Seamos deme un pase gol. No, pues yo tengo que hacer Ya, que bueno, la cámara vaya. de la ordenada, ya. Para que se vea bien el texto. Ya, está bien, ya. Dele, Nicolás, ya, Mira. como usted quiera. Candidata Coñumil, su minuto, no se preocupe. Bien, para nosotros poder crecer necesitamos conectividad. Ya. Tenemos una alta tasa de ruralidad, la gente que vive en el campo sabe perfectamente y yo creo que va a hacer sentido conmigo con lo que estoy diciendo, en que no podemos, ¿cierto?, llevar esta como economía sustentable hacia las comunas, en donde finalmente ellas, ¿cierto?, van a consumir algo que es sumamente sano, porque las mismas personas, obviamente, de esta economía sustentable que están produciendo en las comunidades, hace que también nuestras mujeres y nuestra ciudadanía tenga una mejor calidad de vida. Y eso es sumamente importante y es sumamente también impagable frente a otras situaciones o a otras localidades de otras regiones. La región de la Araucanía es rica, es cierto, en su agricultura campesina, rural campesina, por lo tanto nosotros tenemos que potenciar todos nuestros aportes y nuestras energías en ello, en el agua, que es el elemento vital para producir. Cierra el punto. No solamente, cierto, para el consumo humano, sino que, como les decía, para producir y para también alimentar a nuestro ganado. Muchas gracias. El minuto de réplica para el candidato Eduardo Cretón. Candidato. Sí, miren, yo hablaba de que la izquierda no sabe cómo hacer crecer la torta y los resultados están a la vista. Ningún chileno hoy día está mejor que lo que estaba antes de este gobierno, antes de lo que teníamos, por ejemplo, en los años 90, en los años 2000, donde este país crecía.
Yo quiero un país que vuelva a crecer, que vuelva a invertir en infraestructura, que vaya cerrando las brechas que tenemos con las regiones. Hay un problema de centralismo muy grande y nosotros necesitamos crecimiento económico para que ese crecimiento también le llegue a las regiones. Por eso yo hablaba de una ley de conectividad rural que nos permita, por ejemplo, que en la Araucanía no tengamos esta brecha en que nosotros tenemos 25% de los caminos pavimentados, mientras en la región metropolitana el 92%. ¿Sabían que todos los chilenos subsidiamos al Transantiago con más de 1.300, casi 1.000 millones de dólares al año? Solo en evasión, el Transantiago pierde, en evasión la gente se salta al torniquete, pierde 120 millones de dólares al año. Si nosotros usáramos esos 120 millones de dólares al año en el mundo rural, podríamos comprar un bus nuevo para la gente del mundo rural. Esas son las diferencias que tenemos en las regiones. Pero para subsanar eso, el país tiene que volver a crecer, tiene que volver a haber plata, porque lo que hoy día tenemos es un país que no crece y que además el gobierno de Gabriel Boric nos tiene tremendamente endeudados. Están los fondos de espejos para Transantiago, pero entiendo el punto. Sí, no. Sí, no. Son mínimos. Sí, yo entiendo. Pero quería ponerlo, pero sí, Está bien. todos estamos de acuerdo. Ya, sigo. Candidato Juan Carlos Beltrán, su minuto de réplica. Bueno, quiero señalar particularmente la preocupación que ha tenido el alcalde de Angol, Enrique Neira, por el rubro frutícola. Ha hecho grandes esfuerzos para poder generar trabajo en Angol, que lamentablemente también tiene una alta cesantía. La Araucanía puede ser un motor económico si garantizamos tres cosas. Primero, seguridad, certeza jurídica, orden, inversión y trabajo. Es el triángulo del progreso. Además, soy una persona nacida y criada en Curacautín. Sé los esfuerzos del alcalde Hugo Vidal para lograr trabajo. Tenemos hoy día una altísima cesantía, lo mismo que en la comuna de Lonquimay con Eduardo Yáñez. He aprobado favorablemente o favorablemente el proyecto de ley para contratar mujeres dueñas de casa para los adultos mayores y también para los discapacitados. Eso es lo que nosotros necesitamos, que el gobierno, el Estado, pueda generar eso y evidentemente también la inversión privada. Gracias, candidato. Seguimos con la candidata Jimena Sepúlveda. Bueno, yo quisiera señalar algo con respecto a las paradojas. Aquí el candidato Cretón ha dicho que la izquierda, la centroizquierda, no sabe cómo hacer crecer el país. Yo le voy a poner un ejemplo, candidato Cretón. Cuando el país más creció, dejó de invertir en seguridad social y fíjese que uno de los efectos que produjo, y se lo digo yo como seremi de vivienda que fui en el periodo 2022-2024, se generó el déficit habitacional más grande del país. 650.000 familias sin vivienda y algunos estudios los consignan en más de 1 millón. Entonces, si decimos que queremos crecer, que queremos bajar impuestos, pero acordemos también para quién crecemos. Nosotros lo que estamos proponiendo aquí es un camino seguro para todos y que ese crecimiento y que ese desarrollo quede en nuestros territorios, quede en nuestra gente. Como seremi de vivienda yo logré instalar el plan de emergencia habitacional que a marzo del 2026 en la región de la Araucanía va a haber entregado y construido más de 21.000 viviendas históricos en la región de la Araucanía. Gracias, candidata. Siguen las réplicas. Entonces, candidata Parra, llegó su momento. Llegó mi momento. Ahora sí la réplica. Yo quisiera decir un par de cosas. Uno a veces se enfrenta, ¿no es cierto?, con candidatos jóvenes, nuevos, pero que tienen ideas muy antiguas y que utilizan el eslogan fácilmente para asustar a la gente porque ese es el negocio. Yo no quiero ser ese tipo de parlamentario. Yo quiero ser una parlamentaria que trabaja con el gobierno que esté y que contribuye y que aporta al país. Por eso creo además que uno tiene que ser consistente. Uno no puede decir que va a bajar impuestos y que finalmente a su vez va a reducir el gasto público. Eso no puede ser, sencillamente no es posible, es absolutamente inconsistente, dejemos de decir eslóganes. Lo que yo sí creo es que en la región y particularmente en mi distrito, la inversión en infraestructura se basa particularmente en la inversión pública y ahí también tenemos que mirar la permisología. No puede ser que el hospital de Traiguén se demore 10 años. No puede ser, ¿no es cierto?, que el sistema de agua potable rural de San Alfonso, en Victoria, o de Chihuahue, en Angol, tengan que esperar 15 años. Ahí también tenemos que revisar permisología, porque en la medida en que tengamos infraestructura pública, también vamos a tener empleo. Tiempo, candidata. Candidato, que todos lo emplazaron por partida doble. Ya, pero Sí. ¿por qué él va a hablar antes que yo? Pero es que no la han emplazado, pues si usted es amiga de todos. Dale, Cretón, te apoyo, Cretón. Muy cortito, Sí, muy no. cortito. Vamos A a ir ver, también con la réplica. Lo que pasa es que acá hay gente que quiere convencer al país de que no se pueden hacer recortes. Yo creo que hay muchos sectores donde se pueden recortar. Cuando hay una crisis como la que estamos viviendo, donde la gente no tiene trabajo, lo que uno esperaría es que los primeros recortes que se hagan sean precisamente a los políticos y no que, por ejemplo, se le Pero quite... usted es político, porque quiere ser diputado. Pero, por supuesto, hablemos de las asignaciones de los diputados. Se pueden bajar y los primeros recortes tienen que ser
a los políticos y ¿Te al Estado. bajaría la asignación del Sí, Congreso? y los primeros recortes tienen que ser los políticos y el Estado, porque ¿sabe por qué? Que lo que no puede pasar es que cuando hablemos de recorte, este gobierno le recorte la beca TIC a los estudiantes de séptimo básico de colegios particulares subvencionados, discriminando a los niños, dependiendo si estudian en un colegio público o en un colegio particular subvencionado. Muy cortito. Eso no puede pasar. Bajar asignaciones y sueldos, que siempre está la discusión. Siempre se puede revisar, por supuesto que sí. Revisar. Siempre se puede revisar. Claro, Y salió un de hecho, informe del Senado, de ¿sabe hecho. lo que yo haría? Sí. Si el país crece, que crezcan los sueldos públicos. Si el país crece mediocremente, bueno, que se recorte los sueldos públicos. Ok. Gracias, candidato. Sigue la réplica entonces. Populismo puro. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ¿Qué, ¿Por qué pasó, candidato? Que eso es populismo puro, porque los sueldos del sector público están fijados por ley. No, Pero se pueden revisar la ley. ¿Pueden revisar la ley? Sí, está bien, pero el funcionario público tiene una dignidad y comparativamente probablemente con otros sectores tienen los sueldos que corresponde a las tareas que ejecutan. Perfecto. Dejemos de hacer tanto populismo. Ya, y es que si decir me quedo en cosas eso, tenemos que hacer un debate de 1 hora y media de nuevo porque Sí, sin duda. da para rato. Da para rato. Pero es bueno ir planteando esos puntos porque, claro, buscando llegar al Congreso y ahí es donde se van a discutir estos temas. Candidata Anabel Llán, su minuto, por favor. Gracias, No Nicolás. moleste más. A ver, mis grandes amigos que están aquí presentes, Andrea Parra y Eduardo Cretón, porque somos muy amigos hace mucho tiempo, los tres, les quiero decir que no peleen, pues chiquillos, si no es la idea. A ver, primero respecto al tema de energías renovables. Energías renovables, ustedes me van a disculpar, pero tienen poco aporte, alto costo y un tremendo nivel de contaminación una vez que se acaba el tema. Cuando yo veo potreros sembrados, porque son sembrados, de estas cuestiones solares, Paneles me fotovoltaicos. dan ganas de ponerme a llorar a mares, porque ahí podríamos estar produciendo comida. Es un tema. Hay que privilegiar la productividad, primera cosa. Segunda cosa, agua. El agua es fundamental, pero ¿cómo podemos tener un gobierno que durante todo el primer semestre no pagó a los camiones aljibes que llevaban agua a los sectores rurales y que hubo que presionar al ministro de Interior para lograr que efectivamente los fondos salieran? Inexplicable, ¿no es verdad? Bueno, pasó. Vivienda. Querida amiga, ¿qué quiere que le diga? Vivienda. Ayer tuvimos un round no menor, Tiempo para cerrar. pero ya, para cerrar, un round no menor con el ministro de Vivienda, porque resulta que los subsidios son de papel. No tenían fondos para respaldarlo. Entonces, aparte de que hay empresas quebrando porque no se les está pagando y Para se les está factura. pidiendo que facturen para el próximo gobierno, tenemos gente que no ha recibido el subsidio porque eran de papel. Eso nomás, Gracias, candidata. de nada. Candidata Andrea Parra, ya pasó. Uy, me desordené yo. Marcela Roa, Marcela. perdón, Laura. Está todo bien, está Candidata todo Roa, su minuto, por favor. Bien. Respecto al tema que estamos tocando, ¿no es cierto?, que tiene que ver con economía y desarrollo, yo quiero manifestar nuevamente que si no tenemos una sociedad educada, que esté capacitada para el desarrollo, no podemos desarrollarnos. Y es así como la OCDE, ¿no es cierto?, nos sitúa en el último lugar de comprensión lectora. Tenemos un 44% de chilenos que entre los 16 y los 64 años presenta un déficit sustancial en este aspecto. Y eso tenemos que mejorarlo, porque por eso también tenemos muchos problemas en todos los estamentos y en todas las ejecuciones del ámbito privado y público, porque hay gente que no sabe leer, no sabe escribir y no entiende nada. Respecto a otra cosa, quiero tocar el tema de la conectividad, que ya se tocó, pero que tiene que ver directamente con la economía y el desarrollo. Existen distintos tipos de conectividad, y quiero decir, conectividad digital es una cosa y hay una brecha que ya se mencionó, pero lo otro es la conectividad vial, como también lo dijo otro candidato. Tenemos en la región 12.000 kilómetros de caminos. Es la región que tiene más caminos en Tiempo. Chile. Para cerrar. Sí. Breve, muy breve. Está buena. No, solamente que Muy es buena como cantidad. 3 veces Chile a lo largo, sin contar la región antártica. Muchísimas gracias. Y terminamos esta réplica. Vienen los minutos finales, ¿eh? Candidato, todo suyo el minuto. Sí, desde la política pública y desde el Parlamento hay que impulsar una política que le dé oportunidad a la gente. La gente no puede esperar a que se le instale una empresa en su comuna, en su territorio, para poder tener la posibilidad de desarrollarse y mejorar su calidad de vida. Hay que potenciar las condiciones que ya tiene. La pequeña agricultura familiar campesina, la mediana agricultura necesita producir. ¿Qué necesita para eso? Recursos para que pueda mecanizar su trabajo, para que pueda tener una infraestructura de riego y que pueda hacer mucho más productiva sus tierras, que le permita solventar a su familia y además dar empleo. Eso es crecer y tener un crecimiento territorial de base. Por otro lado, en el tema de la energía renovable, no estamos hablando, y yo en particular no planteo un modelo a gran escala, sino que pensemos en la energía domiciliaria. Hoy día mucha gente apenas alcanza a pagar los gastos básicos
y si implementamos en un modelo domiciliario de energía renovable, podrían estar pagando varios meses en el año costo cero en las cuentas de la luz. Muchísimas gracias, candidatos, candidatas. Termina la réplica y nos queda poco tiempo, pero evidentemente... Nos vamos a querer quedar toda la tarde. Pero es que tiene que hablar con la gente del Noticiero Central. A mí no me... dígame. Sigamos mejor con esto, más entretenido. Sí, es más No, el Noticiero Central está muy bueno hoy día. Después Pura llegó tu crónica hora roja. también. Pura crónica roja. Mejor salgo de ahí. Pura Minuto final. Si quieren, no nos quedamos con el minuto final. No, usted. Ya. no, sea muy justo. Vamos con el minuto final. Comienzo por aquí en este debate, Distrito 22. Candidata Emilia Coñumil, su minuto final. Ahí está la cámara. Primero, comenzar agradeciendo a Televisión Nacional por esta invitación. Saludar, ¿cierto?, a mi gente querida de Ercilla, de una comuna sumamente estigmatizada, pero rica en cultura, rica en valores, rica en solidaridad. Y también saludar a mi equipo de trabajo que está constantemente, ¿cierto?, colaborando con ideas y con también llevar nuevos debates acá. También saludar a toda la provincia de Malleco, aparte del distrito, ¿cierto?, 22, Coyipulli, Victoria, Lonqui, Maicura, Cautín, que son también sectores sumamente apartados y que muy pocas veces tienen acceso a la información, a la conectividad y especialmente a esta conectividad digital que nos lleva, ¿cierto?, muchas veces también a empobrecernos más, a tener más oportunidades. Tiempo, candidata. Tan. Ahí es que me queda... Ya. Tengo que pasar con todo. Muchísimas gracias. Candidato Beltrán, vamos a seguir por esta mesa y luego la otra. Tranquilidad. Candidato Juan Carlos Beltrán, su minuto final en este debate. Soy Juan Carlos Beltrán, nacido, criado y vivo en la comuna de Curacautín. Esposo, padre, servidor público, bombero y subdiputado. He trabajado incansablemente por la Araucanía, apoyando a los hombres y mujeres, gente buena, de esfuerzo, de trabajo, y quiero seguir representándolo. He cumplido mi labor como diputado, he enviado más de 3.300 oficios, 145 proyectos, 500 intervenciones, recorriendo todo el territorio, visitando a mis vecinos y vecinas, gente del campo y la ciudad, conociendo y solucionando sus problemas en todo lo que esté a mi alcance. Por eso, hoy más que nunca pido su apoyo y su voto. Quiero seguir trabajando por más seguridad, mejores caminos, oportunidades para las pymes. Sé que con trabajo y esfuerzo los sueños sí se cumplen. Y sí, con Juan Carlos Beltrán, el J72, podemos seguir trabajando unidos. Su diputado Juan Carlos Beltrán. Gracias, candidato. Seguimos el minuto final en este debate, Distrito 22. La candidata Andrea Parra. Candidata. No soy una turista, vivo en la Araucanía, he estado siempre contigo y quiero construir un Chile de acuerdo. No quiero desgastar y perder el tiempo en peleas insensatas y desde la trinchera. Creo que es importante que no esperemos 10 años para tener el hospital de Traiguén y que no esperemos 15 años para tener sistemas de agua potable rural. Hay que enfrentar el narcotráfico y, por supuesto, tenemos que tener visión de futuro. Chile tiene un problema con las tasas de natalidad. Ahí, desde la legislatura, podemos hacer mucho para que las familias puedan formarse y tener hijos con tranquilidad. Vota local, vota Andrea Parra, vota 58. Le quedan 19 segundos. ¿Lo deja? Solamente insistir. Creo que hay que construir, no destruir, no desde la trinchera. Vota por una mujer de trayectoria, con experiencia. Ustedes me conocen, soy de acá y no soy una turista. Gracias, candidata. Y terminamos por este lado con la candidata Marcela Roa. Candidata, su minuto final en este debate. Soy Marcela Roa, diputada por el Distrito 22, E63. Quiero decir que, al igual que mis colegas, yo tengo mucho sentido de pertenencia con la Araucanía. Yo toda mi vida he vivido en la Araucanía. Estudié y formé mi carrera y trabajo ahí. Por otro lado, quiero decir que necesitamos una Araucanía más segura, pero también más participativa, en donde lo que yo propongo es que en la legislatura, que es el poder que nos convoca, podamos hacer partícipe a los ciudadanos y desde las bases poder construir legislatura. Eso es mi compromiso. Por otro lado, quiero decir que también creo
en el diálogo y en el consenso. Tenemos que ser equipo, somos equipo. Hay temas que son transversales, no podemos tener la mezquindad partidista. Y por eso quiero construir una Araucanía más segura y más participativa. Soy Marcela Roa, vota E63. Gracias, candidata. Vamos a este lado. El candidato Eduardo Cretón con su minuto final en el debate. Esta es una imagen de una de las 83 iglesias que han sido quemadas en la región de la Araucanía por grupos terroristas. Esta es una imagen del estado en el que se encuentran los caminos en la provincia de Malleco y en la zona de Cautín Norte. No es normal. No es normal el nivel de abandono que vivimos. No es normal que un cuarto de nuestra población viva en pobreza. No es normal tener que cosechar con militares o tener que vivir con tanquetas fuera de la casa. Por eso la Araucanía necesita un cambio, porque no vamos a solucionar los problemas del futuro con los mismos que hace 20 años te vienen pidiendo el voto. Necesitamos una voz firme, una voz en terreno, alguien que no se esconda para las votaciones difíciles o cuando la cosa se pone compleja. Soy Eduardo Cretón, estoy firme contigo, firme por el cambio. J73. 10 segundos. Sí. Perfecto. Perfecto. Candidata Sepúlveda, Jimena Sepúlveda, va su minuto final en este debate Distrito 22. Bueno. La inversión pública genera trabajo, genera desarrollo y empareja la cancha. Soy Jimena Sepúlveda Varas, ingeniera civil industrial, nacida y criada en la región de la Araucanía. Como Seremi de la Vivienda senté las bases para construir y entregar en la región más de 20.000 viviendas. Y esa es la experiencia que quiero llevar al Congreso. Tengo números que me avalan y conozco la gestión pública. Quiero también dar un agradecimiento a la Democracia Cristiana, a nuestro senador Francisco Buenchumilla, a nuestros candidatos del Distrito 23, Carlos Vallejos y Pablo Díaz. Somos una opción de centro en un mundo que hoy día está en una discusión de nuestro país muy polarizada. Soy Jimena Sepúlveda, candidata a diputada por el Distrito 22. Mi número y mi letra, C62, la diputada de la vivienda. Muchas gracias, candidata. Candidata Gloria Navellán, su minuto final. Muchas gracias, Nicolás. Ustedes me conocen, saben lo frontal que soy, saben lo valiente que soy. Por eso mi lema es valentía y verdad. Igual que hace 4 años atrás, porque no he cambiado, soy la misma. Saben lo que tienen al frente. Acá no hay dónde perderse en que yo pueda pensar un día una cosa o otro día otra. Siempre voy por el mismo camino. He tenido la suerte de participar en este periodo de parlamentaria en 3 comisiones. En Derechos Humanos, en Seguridad, que presidí hasta agosto de este año, y ahora en Agricultura, que también lo presido. Desde esa vereda he defendido, como siempre, a la agricultura, a los agricultores, que son lo que yo llevo en las venas, y, por supuesto, la seguridad. Por lo tanto, conmigo no se pierden, saben lo que compran. Este es el producto, K76 Gloria Navellán. Gracias, candidata. Y terminamos con el último minuto final de este debate Distrito 22, aquí en Canal 24 Horas, candidato Luis Penchuleo. Soy Luis Penchuleo Morales, un mapuche, un campesino, me dedico a la ganadería y además soy periodista. He sido por muchos años dirigente social de base, tengo más de 12 años de experiencia en el sector público, por lo tanto, conozco la realidad territorial y conozco muy bien el Estado, que es la experiencia que se necesita para estar en el Parlamento y defender los intereses de la gente del Distrito 22. Quiero trabajar con la gente y luchar por los temas que importan a la mayoría: desarrollo económico productivo, salud, educación, crisis hídrica, medioambiental, problemas de salud mental, entre otros, que son temas recurrentes en nuestra región. Quiero trabajar en diálogo permanente con la gente para desde allí sacar el mandato y la deliberación colectiva y que eso me guíe en mi accionar como diputado. Por lo tanto, confíe en el C60 Luis Penchuleo. Y aprovechando este minuto final, quiero decir, ¿dónde está Julia Chuñil? Bien, muchísimas gracias. Candidato, usted hace rato, pero ¿es para algo del debate u otro tema? No, solamente... Pero un segundo, porque no me queda más. Ya. Emilia... Y si todos están de acuerdo, digamos, pero... Sí, bueno. Ya, muy bien. Buen grupo, buen grupo. Gracias, muchas gracias. Muy cortito, porque me tengo que... Emilia Cuñumil, B55, una mujer mapuche,
humilde, sencilla, pero con las garras de llegar al Congreso para representarlos a todas y a todas. Soy tu voz desde las raíces y desde Ercilla. Ya, pero está bien, ya. Yo soy Nicolás Vial y termina este debate, Distrito 22. No, muchas gracias. Buen debate. No, prefiero entrevistarla. Distrito. No voy a decir. Son 35 debates. Él va por Chile. Mañana, espérense, te voy a terminar. Tranquilidad, por favor. Distrito 8, región metropolitana. Mañana a las 19 horas, 7 de la tarde. Siguen los debates en Canal 24 Horas. Sigan con nosotros, con todas las noticias. Aquí voy. Chao, que estén bien. Ahora sí. Debates. Elecciones 2025.